Saludo, mi nombre es Diana Olivares, matrícula 2024-0194. Este video es a razón de la práctica número 1 de la materia Laboratorio de Fundamento de Electrónica. En esta práctica se nos presentan 5 videos. En estos videos tenemos que realizar los circuitos que se presentan en este. En el primer video se nos presenta el programa de Livewire y cómo podemos utilizarlo. Livewire nos permite, cabe destacar, diseñar y simular cómo vendrían siendo los circuitos, solo que lo podemos hacer en nuestra computadora. Lo primero que se nos muestra es para familiarizarnos con la galería del mismo. Se nos muestran los power supplies, simplemente arrastramos los que queremos utilizar. Tenemos los conectores, también tenemos los componentes de entrada, componentes pasivos, semiconductores, también tenemos las compuertas lógicas, circuitos integrados, vemos estas series y también los componentes de salida. Ok. Ya viendo este circuito, pues se nos estuvo explicando que este circuito consiste que al utilizar el componente 555, nosotros podemos hacer que nuestras LEDs encienden y apaguen, o sea, que parpadeen de forma simultánea. Aquí hemos utilizado, aparte de este componente, hemos utilizado nuestras resistencias, las hemos conectado con nuestra batería y hemos utilizado un elemento muy importante, como lo es, como ven aquí, nuestra resistencia variable. Vamos a ver cómo este funciona. Como pueden ver aquí, está ya parpadeando de forma simultánea, como les dije, y como al subir los valores, este puede ir a menor velocidad y a mayor velocidad. Aparte de esto, podemos hacer en Livewire cómo ver los niveles de voltaje que tiene nuestro circuito, lo cual es bastante curioso de ver. Y también podemos ver cómo circula la corriente. Y en esto consiste el primer video, de que nos familiaricemos con el programa de Livewire. Ya en cuanto al segundo video, es acerca de Tinkercad, que Tinkercad es prácticamente lo mismo que podemos hacer en Livewire, o sea, nosotros podemos crear diseños, podemos hacer circuitos, pero a diferencia de Livewire, este lo podemos hacer de forma online, sin ningún problema. En el segundo video, se nos estuvo familiarizando con Tinkercad, cómo podemos usarlo. Aquí se nos presenta cuáles son sus componentes, lo cual creo que es un poquito más intuitivo que Livewire. Aquí podemos ver dónde se encuentran, cómo se ven, que es mucho más diferente. Y aquí se nos especifica cómo utilizar los resistores. También nuevamente vemos este circuito integrado 555. Se nos especifica en el segundo video que cuando lo utilicemos siempre debemos de utilizarlo en el medio, ya que de esta forma van a abarcar ambas columnas. Ya este es el segundo video. Pasando al segundo video, que era ya solo adaptarnos, utilizarnos, ya vamos al tercero. En el tercero se nos muestra cómo utilizar los resistores y se nos muestra cómo nosotros podemos utilizar el multímetro. En el multímetro nosotros podemos conseguir cuál es el voltaje, el amperaje y la resistencia de nuestros resistores. También podemos utilizar el power supply para ver también el voltaje de nuestros resistores, valga la redundancia. En el primer ejercicio vemos cómo tenemos nuestro primer resistor, que es su resistencia de 10, en el segundo es de 20, en el tercero de 30 y el cuarto de 40. Y ya por el último de 50. Vemos que podemos cambiarle aquí los valores de cada uno de nuestros elementos. También podemos ponerlo en ohmios o a nuestro gusto. En este caso, utilizando el multímetro, vamos a buscar, como se ve aquí, la resistencia de cada uno de nuestros resistores. Para que este funcione sin ningún problema, voy a quitar estas conexiones. ¿Ok? Y vamos a empezar con la simulación. Como podemos ver aquí, la resistencia de nuestros resistores vendría siendo de 150. ¿Por qué sería de 150? Pues si nos fijamos, el primero es de 10, el segundo es de 20, ahí hay 30. En el tercero es de 30, tenemos 60, vamos sumando. En el otro es de 40, ahí ya tenemos 100. Y ya en el último es de 50. Por eso se nos da un total de 150 como nuestra resistencia.
Ya en cuanto, disculpen, ya en cuanto a nuestro voltaje, ya no vamos a utilizarla para ver la resistencia. Voy a eliminar estos conectores. Ya para encontrar el voltaje de nuestros resistores en cada uno, podemos ver que el primero es de 667 milivoltios y en el otro de 1,33 negativo voltios y así sucesivamente. Si nos notamos, cada uno de estos están negativos. Sin embargo, si simplemente cambiamos el cableado, o sea, si cambiamos el positivo por el negativo de la ubicación, se nos va a dar en positivo y se nos dará lo mismo. Con el video yo me aseguré de que todo estuviera correcto, funcionando sin ningún problema. Ya entendiendo esto, he de destacar que en este video se nos está enseñando a cómo hacer un circuito que se encuentra en serie. O sea que vemos que cada uno de nuestros resistores están uno al lado del otro en secuencia. Detenemos la simulación y vamos a pasar al cuarto video. Vamos a ver cómo se ve. Ok, me permiten que cargue. Ya pasando de lo que vendría siendo un circuito que es en serie, aquí se nos está presentando cómo son los circuitos que son paralelos y mixtos. Déjenme aumentar un poquito para que se vea un poquito mejor. Ok, nuevamente estamos utilizando el multímetro. Aquí esto se puede buscar, pero como ya lo tengo todo listo, pues bien. Si nos fijamos, aquí estamos buscando nuestra resistencia y como su nombre lo indica, es un circuito que es en paralelo. Tenemos nuestra power supply con nuestro voltaje en 5 y la corriente en 5 también. Ya vamos a ejecutar su simulación para que se vea cómo sería. Y esto nos da un total de que su resistencia es 54,5 ohmios. Vamos a ir ahora con el segundo ejercicio que se muestra en el video número 4. Déjenme, ok, para que se vea la power supply, los valores sin ningún problema. Yo creo que ahí está bien. Ok. Pues prácticamente se nos dice que los circuitos que son mixtos toman tanto los circuitos paralelos, o sea, la estructura del circuito paralelo y los circuitos que están en serie. Y toma un poquito de todo de cada uno de estos. Aquí vemos cómo se ve cada uno de los voltios de cada uno de estos. En este caso, el total que tienen estos. Ya en estos tres, si nos fijamos, está en A para buscar el amperaje de cada uno individualmente de nuestros resistores. Como les dije anteriormente, dependiendo de la resistencia que estos tengan, automáticamente se va a ir cambiando los colores de estos. Vemos aquí que este está en 200 y este en 300. Y al empezar la simulación vemos que eh, del primero, que su resistencia es de 100, su amperaje sería de 100 miliamperios. Ya en cuanto al segundo es de 50 miliamperios y ya en cuanto al último es de 33,3 miliamperios. Y en esto consiste el video número 4, explicarnos cómo serían o las diferencias de lo que es un circuito en serie, mostrándonos cómo es un circuito en paralelo y cómo sería un circuito que es mixto. Detenemos la simulación y vamos a pasar al último ejercicio que es del video número 5. Aquí se nos mostraron, creo que era un total de 4 ejercicios. Vamos a empezar con la simulación. Aquí en el primer ejercicio se nos muestra cómo hacer una lámpara que se encuentra en serie, recordando lo que les dije anteriormente. Déjenme empezar la simulación. Aquí funciona sin ningún problema el mismo. Pasamos ahora con la misma lámpara, pero en esta se encuentra en paralelo. Si podemos ver las diferencias. Entonces, este mismo funciona tampoco sin ningún problema. Ya en cuanto al tercer ejercicio, nosotros, bueno, lo que se nos estaba explicando en el video, aquí se estaba tratando de hacer un motor que interruptor.
Eh, Cabe destacar que cada uno de estos componentes fueron buscados en su barra de búsqueda. ¿Ok? Ok. Entonces nos aseguramos de que el mismo funcione sin ningún problema. Si nos fijamos, este va en esta dirección y va de forma negativa. En el video se nos explica que si lo que deseamos es que vaya de forma positiva, pues simplemente tendríamos que, por su polaridad, ponerla al contrario. O sea, que positivo con positivo y negativo con negativo. Déjenme mostrarle cómo sería la práctica de esto. Los conectamos. Y vamos ahora a empezar nuevamente la simulación. Vimos como anteriormente se veía en negativo y aquí lo tenemos finalmente en positivo. Simplemente por los polos de los mismos vemos esta diferencia. Y ya en cuanto al último ejercicio, aquí el que estaba explicando quería hacer un inversor de giro con doble tiro y quería utilizar este componente llamado DPS. Sin embargo, este switch no era el que él quería específicamente, así que se puso a improvisar y explicarnos cómo podríamos hacer lo mismo de doble tiro, pero simplemente utilizando dos switches y ya. Está la simulación sin ningún problema y es prácticamente hacer que se vea de forma positiva como hicimos con este, pero utilizando dos switches, o sea que apagamos y con el otro va de forma negativa. Y ya esto consistiría cada uno de los ejercicios del video número 5. Y esto vendría siendo todo. Muchísimas gracias a ustedes por su atención.